3, ya empezamos. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo estás? Bien, bastante feliz de que me hayan invitado a este espacio. Muchísimas gracias. No, qué chido. La Pues, neta, yo te conocí por David, que me mandó un par de live streams que has hecho ahí en el Facebook. ¿Solo lo subes en Facebook? No, ahorita lo estoy subiendo ya a YouTube y se está, o sea, yo siempre doy la libertad de que todos los que quieran agarrar el material lo reproduzcan en donde sea, entonces también lo están subiendo a otras páginas en América Latina o en México, en el caso de Regeneración, está publicando todos esos videos también. O sea, los ¿cómo te, pones para descarga. No, para descarga todavía no, que no es mala idea, lo tengo que hacer pronto. Ok. cómo te pueden encontrar, Alina? Estos Eh, videos. Bueno, yo tengo una página en Facebook que está como mi nombre, Alina Duarte. En Instagram estoy como _Alina Duarte. Y en Twitter, al revés, que es en donde estoy posteando todos estos links todo el tiempo y más noticias, donde generalmente soy más activa, que es Alina Duarte_. Ahí. Muy bien, ahí está. Oye, espérame, antes de empezar, que es algo que se me ha olvidado, y es algo que hace López-Gatell en cada conferencia, es como decir la fecha y el lugar en donde está, ¿no? Porque sí, bueno, o sea, la neta es que no sé qué, a ver qué es. Hoy, yo pensé que era jueves, por ejemplo, pero es el miércoles 8 de abril. Estamos aquí en la Ciudad de México y cuántos, por ahí también queríamos estar dando los números como para ir recordando cómo va subiendo exponencialmente el número de infectados. Y bueno, hoy por ejemplo dijeron que vamos en 3.181. Estos números para ti dicen algo. O sea, ¿a ti te interesa como ver los números como para darte una idea de algo, no sé? Claro, bueno, yo al final, si bien también soy activista definitivamente, ¿no? Yo me dedico al periodismo independiente, entonces son esos pequeños datos que logran dimensionar en realidad de qué tamaño es o puede ser la tragedia en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso específico de México, el estar pensando en que no se ha disparado como en Estados Unidos, a pesar de ser vecinos, diario es para mí incluso reconfortante, ¿no? Saber que a pesar de que tenemos más casos de infección, no llega a cifras como los casi 15,000 muertos que hay ya en Estados Unidos o los 364,000, los más de 430 y tantos mil ya infectados que hay en Estados Unidos. Entonces sí logra dimensionar un poco no solamente la crisis, sino la respuesta de los gobiernos, ¿no? Porque hoy estaba yo leyendo una noticia, por ejemplo, en Vietnam, a pesar de ser frontera con China, no ha tenido un solo caso de muerte, ¿no? Hay 200, 300 infectados y aún así no hay muertos. ¿Por qué? Por la respuesta del gobierno. Entonces sí nos dice algo, no en sí nada más los números, sino el cómo Hay que los aplicamos interpretarlos, para ¿no? entender. Claro, Oye, entonces es eso básicamente. te lo preguntaba también porque de repente hay mucho escepticismo sobre los números y sobre todo en que si están siendo manipulados o no. ¿Qué Bueno, de hecho opinas? yo creo que ya lo han dicho los gobiernos, no solamente el de México, sino el de Estados Unidos y activistas y demás, creer que el número que nos da el gobierno o el número que da Estados Unidos es el total real de los infectados, pues es muy ingenuo, ¿no? Incluso en el caso de Estados Unidos específicamente, el Pentágono está prohibiendo que se den a conocer las cifras de los militares, de los marinos infectados por cuestión de seguridad nacional. Entonces, imagínense que a pesar de que suena estrepitoso 400 tantos mil infectados, pues resulta que no es la cifra. Además de que los gobiernos ni siquiera tienen la capacidad de hacer, varios gobiernos, porque hay quienes sí, por ejemplo en Corea del Sur o en Japón, que las pruebas son más accesibles, pero en Estados Unidos no tienen la capacidad de hacer una prueba a los 300 millones de estadounidenses. Entonces, definitivamente las cifras que nos están dando son falsas, por así decirlo, ¿no? Hay una explicación de por qué son falsas. Y en el caso específico de China, decían que el número total de los infectados incluso podía ser de entre 5 o 10 veces mayor del que realmente se supo, ¿no? Oye, antes de irnos ya clavando en esta plática, ¿nos puedes dar un poco como background de quién eres y
sobre todo que nos platique esta parte, bueno, que estás trabajando ahorita mucho en Washington y estás viviendo un poco allá, ahorita estás acá en México, pero como que para que la gente que nos escucha tope un poco quién eres tú y en qué andas y en dónde anduviste en este caos de cómo comenzó el COVID y qué andabas haciendo, pues para que tengamos como un poco más de hilo de, ok, no solo es alguien que está diciendo cosas y está poniendo intensa, como nosotros dos. Gente que dice cosas. No, bueno, en realidad yo estudié Relaciones Internacionales, yo no estudié periodismo, sin embargo, pues mi pasión por América Latina, por así decirlo, los movimientos sociales, y aparte que estaba yo en el activismo estudiantil, pues me orillaron al periodismo, ¿no? Terminé inmediatamente la carrera y empecé en el tema del periodismo, donde conocí a David, de hecho, hace muchos años ya, y ella tiene sus ayeres, fue 2012 cuando empecé en esto del periodismo. Entonces, de ahí empecé a trabajar en medios digitales, después en este canal latinoamericano, que es una propuesta, ¿no? Totalmente de izquierda, que se llama Telesur, que fue creado por los gobiernos progresistas ya hace 15 años. Entonces, de ahí yo estuve trabajando como productora. Bueno, yo salí de la universidad, de la carrera de Relaciones Internacionales, estuve en medios digitales, donde conocí a David hace 8 años, y después me contrataron en un medio que es una apuesta totalmente de izquierda latinoamericana, ¿no? Ver las noticias de sur a norte y no de norte a sur como estamos acostumbrados, que se llama Telesur. Entonces yo empecé como productora aquí en México, estuve casi 4 años, y después me mandaron como productora a Washington, en donde fui también corresponsal durante el último año y medio, y ahí es en donde empezó todo esto. Yo de hecho estaba aquí hace mes y medio en México, y fui una semana, y en realidad esa semana fue terrible porque ya era el claro colapso del sistema sanitario, era la impotencia de del gobierno más poderoso del mundo, sin saber cómo responder a una pandemia, y me tocó ver cómo en una semana todo se transformó a caos, ¿no? Gente perdiendo su trabajo, sin capacidad de pagar ya la renta, la comida, y eso pasó en pocos días, a pesar de que la pandemia estaba anunciada desde hace meses antes, al menos semanas antes, y pues ya tuve que huir, emprender la huida, y ahora estoy aquí en la Ciudad de México. Porque ahí en tu casa en Xochimilco, ¿no? Estoy acá en Xochimilco haciendo lo que se llama periodismo independiente, ¿no? Haciendo estas transmisiones, estas discusiones, sobre todo para ver también cómo se está viviendo la pandemia en otras partes, ¿no? Del mundo. Ya decíamos, los números tal vez no nos dan un reflejo exacto de lo que está pasando en cada uno de los países, pero sí es importante abordar cómo los gobiernos también están respondiendo, que se traduce esa respuesta de los gobiernos en muerte, ¿no? En miseria, en varias cosas. Entonces, ahora me dedico a eso, he hecho coberturas durante los últimos 4 meses en varios países. Me fui a cubrir las protestas en Chile, las protestas en Ecuador, fui a dar unas conferencias también al País Vasco, y eso, ir y venir de Washington. Entonces, creo tener un poco, ¿no?, de noción qué está pasando, cómo llegamos a este caos en otras latitudes. Oye, y ahorita que nos decías que en Estados Unidos la vieron venir desde desde hacía unas semanas, antes de que empezaran a tomar medidas. Primero, ¿tú cómo te diste cuenta que existía este virus, de la noticia del virus? Supongo que desde China. Y si alguna vez, si en esos momentos tú te imaginaste que iba a pasar todo esto, y cómo fue llegando a tu realidad el virus. Bueno, en realidad fue muy complicado, ¿no? Porque pasamos de escuchar comentarios súper racistas, chistes y eso, a de repente tener el primer contagio en el país, el primer muerto, ¿no? Y en realidad fue en tiempo, o sea, esto se ha transformado en menos de un mes, ¿no? Y pasar de hablar del otro continente, de ver cómo estaban las ciudades colapsadas en España, Barcelona, Madrid o en Italia, definitivamente fue complicado, ¿no? Y para mí incluso fue aún más choqueante, por así decirlo, el hecho de llegar un viernes a Nueva York, que es en donde aterricé, estuve ahí unas horas y de ahí me fui a Washington. Y el simple hecho, y estoy hablando de hace un mes, el simple hecho de haber ido
de México, en donde aquí todavía estaba como si no pasara nada, eran los momentos en donde Andrés Manuel todavía decía como sigan saliendo, ¿no? Y no pasa nada. Y de repente llego a Nueva York, sí, como más abrazos y no balazos, ¿no? Y es como, no, basta, ¿qué está pasando? Y llego allá y desde bajarme del avión y ver a todo el mundo con cubrebocas, ¿no? Esta locura de ir en el transporte del aeropuerto a Manhattan y ver cómo todos van limpiando los tubos y esta paranoia y era como, ¿qué está pasando? De mi camino a Washington en el autobús, como que alguien tosía y todos así volteaban de nos vamos a morir todos. Y estuve allá e incluso en Washington tardó unos pocos días en llegar todo esto que estaba pasando en Nueva York. Y fue muy fuerte porque entendí a la mala, ¿no? Que era real y eso con mis amigos. O sea, de repente mi amiga nos avisa justo ya el día que yo estaba llegando acá que se había enfermado, la había visto una semana antes, ¿no? Entonces los síntomas, bueno, vaya, no coincidía con que me hubiese contagiado o no, pero de repente cada vez era más cercano. De repente mi roommate allá se queda sin trabajo, él es sonidista, entonces se dedica en una ciudad como Washington a todos los conciertos, eventos, conferencias, y de repente, ¡pum!, ¿no? Le cancelan los próximos 2 meses de la noche a la mañana, un trabajo informal. Entonces es como pierde todo, de repente me pregunta como no sé cómo voy a hacerle con la renta, ¿qué me sugiere? Y eso fue en una semana, ¿no? Que mi roommate pasó de ser, y él me lo decía, escribí un artículo sobre eso, en donde él decía, al final yo soy ese reflejo del sueño americano, él es de Bolivia, entonces yo vine a Bolivia queriendo conquistar el sueño, aprendí el idioma, monté mi empresa, ahora soy sonidista y de repente en unos días estoy a punto de perderlo todo, no sé cómo mantener a mis hijos, no sé con qué voy a pagar la renta, no sé si voy a aplicar al seguro de desempleo porque pues ya van 6 millones de personas que lo aplican. Entonces así fue como cada vez más y yo regresé aquí el domingo 15 de marzo a la Ciudad de México y era otra lógica otra vez, ¿no? O sea, era como de Nueva York y la paranoia total, a Washington y el estrés, y de repente llego aquí era el cumpleaños de mi abuelita, ¿no? O sea, era el cumpleaños de mi abuelita, y de repente toda la familia aquí, y yo así como, no, y mi abuelita súper feliz, diciendo... Así, yo vengo del futuro y ¡Cancelenlo todo! Es un caos. No, sí, o sea, fue así. Yo llegué y les dije como, no los voy a... No, o sea, yo llegué y fue como, no los voy a saludar. Ahí les va. La sanitización llegó. No, y de verdad, o sea, yo no quería abrazar, bueno, saludar a mi abuelita hasta hace 2 días, cuando vive aquí junto a mi casa, la casa de mis papás, porque para mí sí fue muy fuerte ver eso en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que apenas estaba comenzando toda la tragedia. Y aquí era como, no, mi mamá de broma me decía, es que lo usas de pretexto porque no me quieres abrazar, ¿no? Y yo como, no, mamá, es que de verdad existe, ¿no? Mi mamá tiene diabetes y es como, no te voy a abrazar. Entonces fue fuerte. En tu familia, o sea, ¿cómo los notaste a ellos? Y si ya cambiaron de perspectiva, si es que no creían en esto, ¿cómo era? ¿Cómo veías eso? Claro, yo específicamente creo que la transformación más evidente jugar, abrázame porque ya no me quieres, ¿no? Desde que llegaste no me quieres, hasta ahora es como, bueno, sí, tal vez ya no tenemos que salir de la casa, ¿no? Y menos con los síntomas que tiene, mi familia también ya vamos a tomarlo en serio, incluso para mí, ¿no? A pesar de estar en contacto con toda la información todo el tiempo, me era muy difícil asimilar que eso estaba pasando, y no es como que, yo soy un ser superior, no lo soy, pero si yo que tuve el contacto con esas realidades tan fuertes, aún así dudaba de qué venía. Yo claro que entiendo un montón de población que sigue dudando de hasta dónde o puede ser el poder letal, ¿no? Hoy leía un artículo de una compañera que de hecho trabajaba con nosotros, que se llama Sayin Villavicencio, en donde le escribió a su mamá, ¿no? Porque su mamá fue la segunda muerte en Michoacán. Entonces dice, yo podría estar reportando sobre ella es reportera, dice, podría estar reportando sobre las tragedias alrededor del coronavirus, pero resulta que estoy escribiendo sobre la muerte de mi madre. Entonces es un poco eso, ¿no? Eso es lo que es la realidad que uno termina por no asimilar. Sí, eso a mí, por ejemplo, me pasó que tengo un primo que está en España y es doctor. Igual ese güey así como, vengo del futuro y no salgan. Ya sabes, en el chat familiar y todos, no mames, pero tranquilo. Y todos estábamos en este pedo cabuleándonos como ahorita.
Y de pronto todo se volvió frío y solemne cuando empezó a decir, güey, es que no sabes, porque además él es doctor, ¿no? Él, sobre todo, él se carga sobre estas cosas de cirugía de huesos y no es como médico en general. Pero pues empezó a decir, güey, ya acá en España igual todos estábamos en shalala, pero empezó el caos cuando se empezaron a morir nuestros abuelos, ¿no? O sea, cuando ya era verga, se murió la abuela, ¿no? Y de pronto, ahora ahí sí, ya te empieza como a dar como esta parte de, chale, igual yo llevé esta infección y la sigo propagando y no tuvimos como esas medidas, ¿no? Y que creo que eso es lo que, pues aunque no queramos, los vamos a empezar a enfrentar, ¿no? Y creo que hasta que ya vemos la muerte, Sí. todo cambia de panorama. Sí, porque al Cambia. principio eran los memes del Doctor Simi o del Broncolín, así como de, güey, aquí en México estamos preparados para Sí, cualquier los pedo. luchadores, sí, ¿no? El que monito. No, claro, o sea, e incluso también, quieras o no, el tema de la muerte en México también es diferente, ¿no? Y eso lo aprendí con el tiempo, que aquí hay, no ese mito, no esa solemnidad, como que siento que es un discurso muy de, pues el destino, ¿no? Te tocó. Y es como, no el tema de la prevención, no es el tema Mm. de cuídate, y no, es como, ay, bueno, ya, pues si estás Si te enfermo toca, y te viene el toca. coronavirus, claro, ¿no? Y no en este sentido de, veía yo videos de los Spring Breakers, ¿no? En Miami, que decían como, pues si me da coronavirus, me da, ¿no? Y es como, no es eso, el tema en México es que también el tema de la muerte es muy natural, ¿no? O sea, lo tenemos también muy metido dentro de nuestra cultura y que no nos da miedo. O sea, creo que el pueblo mexicano no tiene miedo así de, ay, nos vamos a morir. Es como, ay, pues si te toca, pues ya. Y creo que eso complica la política sanitaria. Y sobre todo porque llevamos años en una guerra, ¿no? Y que la guerra la hemos digerido tanto que comemos al lado de ella, ¿no? O sea, la guerra del narco nos ha quitado también esta parte de sorpresa, de preocupación, de cuidarnos, de exigir justicia, de todo, güey, porque nos ha invadilado a ese pedo de asumir la muerte. Ay, pues, güey, pues a ver, ¿cuántos van a empezar en coronavirus? Pues, güey, pues, si te tocó como si te hubiera tocado una ráfaga en pinche Sinaloa, güey, ¿no? Y entonces creo que eso hace muy complicado que lo agarremos en serio, ¿no? Porque la muerte, como dices, además de nuestra cultura y nuestra forma de cómo la llevamos en esta onda más mística, etcétera, pues también con la guerra del narco y con esta onda de privilegios y de desigualdad, pues también es como el pan de cada día y creo que eso también está muy culero. A mí es lo que me da miedo, ¿no? Que eso, ahorita ya empiezo a ver como más gente más preocupada, sobre todo, pues sí, pues tal vez la gente que ahorita tiene la comodidad de poderse encerrar, ¿no? Pero afuera, pues la gente está de, güey, pues si me toca, porque pues así es México, ¿no? Y así es la vida aquí, y eso está cabrón. Claro, se fueron cerrando los círculos de la muerte, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, en la secundaria, que de repente hablaban de feminicidios en la frontera y que sonaba súper lejos Ciudad Juárez. Y de repente en unos años estábamos hablando de Catepec, estábamos hablando de compañeras de la universidad, estábamos hablando de gente que no era tan lejana, ¿no? O sea, en términos de feminicidios fue así, en temas de la guerra contra el narco. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a las madres de las víctimas, sobre todo, que era súper fuerte para mí, pero que eso lo fuimos normalizando y yo lo entendí también muy mal, porque cuando fui a Estados Unidos, a pesar de que es una sociedad súper violenta, a mí no me parecía brutal cuando me hablaban del asesinato de 2 o 3 personas, ¿no? Porque yo venía de una sociedad totalmente a mitad de una guerra de la que no se hablaba, pero que la vivíamos todos los días y todos los días eran muertos y cada vez eran más cercanos, el amigo del amigo, o ya eran los amigos, ¿no? Universitarios los que estaban muriendo en esta guerra. Entonces sí, totalmente el tema de la muerte nos ha atravesado brutal en este país y es mucho esta cultura, ¿no? La narcocultura y un sistema sanitario totalmente deficiente en donde pues a la gente le da igual, ¿no? De Sí. alguna manera y de broma lo ponen así atrás en sus puestos de verdura, ¿no? De vamos a cerrar cuando nos dé coronavirus. Y es como, no, Que, no, que o también, sea, que también un poco relacionar este caso, en el caso de este virus con la muerte, ha sido difícil porque de repente también es como un ente medio abstracto y como que creo que
desde no habernos preparado, o por ejemplo Estados Unidos, o mucha gente, por ejemplo, desde que lo vimos nacer en China y nunca pensamos que en algún momento nos iba a llegar. Y además de que también hemos estado conociendo qué es este virus y qué sucede con el tiempo, ¿no? Entonces, creo que también eso hacía un poco difícil entender cuál era el problema, porque luego también estaba esto de, no, pues es como la gripe, entonces ya había mucha gente, no, pues es la gripe, güey, ¿para qué? Entonces, teorías de conspiración, así como de, no, pues güey, pinche Trump, una vez un Uber me dijo como, güey, yo creo que es Trump. Hoy, por ejemplo, el conserje de aquí de mi edificio, me dijo como, güey, ¿tú has visto a alguien muerto? ¿Has visto a alguien que le haya dado? Y yo, pues no, porque bueno, pues ahorita está tranquilo. Me dice, nah, güey, son puras mamadas. Entonces, además de todo esto que ustedes decían, bueno, particularmente este caso del virus es un poco elusivo, ¿no? Un poco entender bien cómo está este pedo y bueno, no todos también tenemos la misma información y estamos conectados con, bueno, este tipo de información que sí nos puede llegar pues sí, como a adelantarnos tal vez, ¿no? Claro, de hecho, es muy común y que también hay antecedentes, ¿no? O sea, también sí hay una conspiranoia brutal, pero también es real que Estados Unidos pueda hacer lo que se le dé la gana y matar a medio mundo y crear el Antrax, lo que sea, ¿no? O sea, también es real, pero a veces también no se dimensiona, ¿no? Estas conspiraciones donde como si el virus no existiera, y es como, no, sí existe, y hay un montón de cadáveres por todo el mundo, y estas imágenes que a veces también me entra en ese sentido la duda de hasta dónde hay que mostrar, porque la gente se puede acostumbrar a ver todo esto que nosotros en México nos acostumbramos a la muerte, y hasta dónde no, pero trato también de enfocar esa información, porque emocionalmente es súper desgastante, ¿no? Es algo que incluso la salud mental no está en los debates hoy en este tema del coronavirus y que está atravesando depresiones, problemas mentales, violencia de género, violencia doméstica. O sea, ahí no solamente es la gente muerta o la gente contagiada, son todos los efectos y que creo que lo que más ha abordado es la parte económica, pero hay un montón de vertientes. Y ahora que tocamos este tema, ¿tú cómo te sientes, o sea, psicológicamente? O sea, me imagino que tú, por ejemplo, ahorita al estar activa y haciendo este podcast, pues digo, te da motivación y encuentras como algo que hacer en esto, pero ¿has encontrado alguna vulnerabilidad que haya sacado esto en ti, en tu cotidianidad? Sí, bueno, de hecho creo que también dentro del periodismo es algo que quisiera que se hablara más, ¿no? Porque estamos consumiendo este tipo de información día y noche y en mi caso soy súper obsesiva con estar al pendiente de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, tengo una seria obsesión por saber lo que está pasando ahorita mismo en Irán. Entonces, ya acabando la conversación voy y me meto y busco Irán y veo, pero es súper fuerte. Entonces también, sobre todo durante el último año, para mí ha sido tremendamente importante el sentarme y pensar qué necesito, cómo lo estoy sobrellevando. Empecé con estrés, ya tenía yo estrés postraumático en el 2012 con lo de la toma de Peña Nieto, que nos estaban disparando y demás. Fue muy fuerte y creo que no lo dimensioné hasta hace un año que me tocó ir a cubrir la frontera y que se me volvió a desatar el estrés postraumático, que la migra, ¿no? La policía fronteriza estadounidense nos estuvo disparando. Entonces ese día lo soñé como por un mes y fue terrible. Yo no podía dormir y hasta la fecha hay días que prendo la luz a mitad de la noche porque no puedo dormir con la luz apagada y descubrió que era buena idea irme a Chile, donde los carabineros nos estaban disparando día y noche. Entonces regresé con el estrés postraumático al 1000. O sea, movían una cacerola en la cocina y yo volteaba, ¿no? Y me asustaba y no podía dormir y tenía yo bastante insomnio. Entonces, lamentablemente, en este momento tengo ventaja, ¿no? Y lo trato mucho, o sea, mentalmente creo que no, insisto, no se dimensiona los estragos de todo esto y todos los días me replanteo porque yo en realidad solo iba a estar una semana en la Ciudad de México y yo me iba para Bolivia a cubrir las elecciones presidenciales que también se suspendieron. Yo me iba a ir para allá, entonces bueno, parece ser que voy a estar bastantes meses aquí en México, lo cual no me viene mal, ¿no? Y que también estoy tratando de encontrar ese balance entre leer un montón de información, porque normalmente leo mucha información y leo artículos, pero
ahora la situación es global, ¿no? Entonces tengo que estar al pendiente de todos los países y es como no puedo hacerlo. Entonces tengo que escoger qué hacer. También de repente me han dado días en donde me separo una hora y me pongo a leer cuestiones que, claro, soy bien ñoña, ¿no? Y no es como que sea dimensionalmente distinto, pero me pongo a leer cuestiones, no sé, de teoría. Hoy estaba leyendo sobre feminismo y marxismo, ¿no? Que me encanta. Y he tratado de nivelarlo porque no se puede, ¿no? Y tengo el privilegio, por ejemplo, ahorita tener un patio con un montón de perritos y salgo y acariciar a los perros es súper terapéutico, pero yo no me imagino la gente que está encerrada en 4x4 metros, ¿no? Y que tiene que hacer su vida y que se está preguntando todos los días de qué voy a comer, si perdió el trabajo, qué va a hacer con los niños. Entonces yo creo que sí, es súper fuerte, pero es súper necesario estar pensando en la salud mental de la gente. Oye, y lo que te quería preguntar, que tienes un poco como más de noción, que también esto que platicaba Johnny del conserje y que a muchos nos pasa y lo vemos, que ahorita también ya que te pones a investigar y a leer, empiezas a ver o sea, sí había gente que llevaba muchos años y bueno, la OMS existe para eso, ¿no? O sea, que sí había gente y había como un organismo mundial que sí estaba consciente de estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero al mismo tiempo en cómo se están llevando las cosas y en cómo lo estamos asimilando, pareciera que todo era una película de Hollywood, ¿no? O sea, que esta onda de un mundo enfermo, con una pandemia, que el sistema se caiga, donde la onda de la seguridad de salud se vaya a la verga, como que todo eso de pronto te deja ver como, güey, neta no estábamos planeados en esto, o sea, neta no estábamos conscientes, o sea, no, ni como tú dices, ni el país más poderoso del mundo tenía la noción. O sea, ¿tú qué has podido topar de eso? O sea, sí había un consentimiento, sí había como una forma y lo tenían medio callado o no, o la neta sí estábamos siendo muy ilusos y muy pendejos como sociedad. Yo creo que las dos. Okay. No, definitivamente, yo creo que es natural la posibilidad de una pandemia, ¿no? Pero si me dices, vamos a estar preparados, incluso psicológicamente, ¿no? O sea, yo sigo sin entender en qué momento estamos hablando del mismo virus a miles de kilómetros de aquí que en Xochimilco, ¿no? O sea, para mí es todavía, lo leo todos los días y es como, no entiendo, o sea, no entiendo cómo puede, o sea, sí entiendo, pero al mismo tiempo es tan irreal. Y ahora que escucho declaraciones de muchísimos mandatarios, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un vicealmirante que el domingo pasado, que hace unos días, decía, esto va a ser nuestro nuevo Pearl Harbor, nuestro nuevo 11 de septiembre, este va a ser el momento más crítico, lo peor que han vivido muchísimos estadounidenses, ¿no? O estas cifras de Trump, o sea, el mismo Trump diciendo, si hay entre 100,000 y 200,000 muertes, lo habremos hecho bien, ¿no? O sea, están esperando que millones de muertos, o sea, de verdad, es muy complicado y que incluso también en eso hay una cierta tranquilidad de mi parte cuando el gobierno de México escucho y dice, ahí está, escucho y está diciendo el gobierno de México todo el tiempo como, pues va a haber muertes, ¿no? El punto es cómo hacemos que sean las menos posibles, va a haber muchos contagios con muchos sectores vulnerables, evitemos hacer eso, no estamos preparados, ¿no? Definitivamente y abiertamente el gobierno lo dice y claro, o sea, este sistema en México estuvo privatizado y tuvimos por muchísimas décadas gobiernos asquerosos que lo menos que creían era que el bien público era necesario, mucho menos un sistema de salud al alcance de todos realmente, pero también hay que ir mencionando que el gobierno ha ido a pasos acelerados, ¿no? Y yo tengo muchísimas críticas al gobierno de Andrés Manuel en muchísimas cosas, pero creo que en términos eso, de estar al pendiente de otros países, sí veo que hay una respuesta brutalmente distinta, ¿no? A la que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente está trabajando en los hospitales de Nueva York, ¿no? Una ciudad tan poderosa como Nueva York, trabajando con bolsas de basura, con tapas de los alimentos que vienen empaquetados, se las ponen en el rostro. Entonces, eso no está pasando todavía, tal vez, en México, ¿no? Entonces, yo creo que tuvimos que haber estado preparados. Digo, yo no he sido gobierno nunca, pero claro que puedes contemplar una crisis sanitaria, ¿no? No sé si de esta dimensión o no. Lo cierto es que no es la primera. Ya ha pasado la influenza, también han pasado crisis de sarampión, no sé, o sea,
como cosas recientes han ocurrido como para pensar que se iba a necesitar un sistema público de salud. Entonces, claro, la dimensión es brutal y no sabemos todavía hasta dónde pueda llegar esto. Sí, a mí lo que me da miedo es justamente ver al vecino que es el que nos jode y nos cuida, que se lo está cargando la verga. Justamente, obviamente, en este pedo medio malinchista y pesimista es como, güey, si esos güey le está cargando la verga, ¿cómo nos va a cargar la verga a nosotros, no? Pues eso me llega obviamente la idea, ¿no? Es como sumar uno por uno, ¿no? O sea, o más bien uno más uno, es como de, güey, obviamente esas cosas son posibles, ¿no? O sea, si a esos güey le está pasando y que tenían los medios y que tenían tal, pues obviamente escuchas las cosas que de pronto pasan en nuestro gobierno, que no tienen coherencia, que no tienen como gran inteligencia o que no hay como una gran infraestructura, pues te empieza a dar un poco de pánico, ¿no? De verga. Y eso es lo que también creo que en las redes vemos, ¿no? A la tía, ¿no? O al tío diciendo, ya valió verga, y no mames, y todo se va a caer, ¿no? Y que claro, no de hecho, da un montón de risa como incluso con memes, ¿no? Empiezan a diferenciar las posturas de la gente reaccionando al coronavirus, el que cree que es totalmente un mito y no existe, el otro que es como súper alterado y es real, o sea, dentro de la conciencia de la gente es muy difícil, o sea, es que como le metes a la gente en la cabeza una pandemia, ¿no? O sea, es muy difícil creer Sí. que el mismo virus anda viajando como por todo el mundo y está matando a decenas de miles de personas y va a matar a otras decenas de miles de personas, ¿no? O sea, es muy fuerte. O sea, yo entiendo que la gente no crea que eso puede ocurrir. Está muy cabrón. Y eso que ahora vivimos en un mundo muy científico, ¿no? Pero sí, o sea, yo me imagino las pandemias, o sea, de La peste la Edad negra, Media, ¿no? ajá, exacto, Claro. la peste negra. ¿Qué pedo? ¿Cómo le damos sentido a esto, no? Obviamente tuvieron que agarrar lo que más cerca tenían y lo que había a su disposición en términos de creencias como para decir, estos pinches judíos, ¿no? Ay, sí. Esos güeyes no les da. Estaba escuchando un podcast de Exama Dolov que está bastante chido, que son como historias de cosas de como la historia americana, pero contada por estos güeyes que son mexicanos que tienen un proyecto que se llama Leyendas Legendarias. Pero bueno, el punto que estaban platicando de un caso de, güey, pues obviamente una de estas enfermedades que ahorita se me fue, que no era la peste negra, era... ¿El tifus? No sé. Déjame, le digo a mi novia. Corte. ¿Cuál era la enfermedad que dice del dolo, de los vampiros? Tuberculosis. Sí. Cuando estaba acá la tuberculosis como matando un chingo de gente que era casi de 5 se morían 2. Pues güey, fue cuando empezaron a crear, sobre todo en Estados Unidos, la onda del vampiro, ¿no? Que ellos pensaban que, pues, como no podían entender este pedo de, güey, no sabían exacto que era un virus, que funcionaba, no tenían ni idea de nada, pues ellos le daban como su razón de, güey, pues son vampiros, güey. Y entonces lo que decían es que tu familiar se moría y entonces si no le abrías el cofre y lo volteabas, o sea, para ver la tierra, güey podía despertarse como vampiro y te chupaba la sangre y entonces ya eso hacía que tú te murieras de tuberculosis. Bueno, ellos ni sabían que se llamaba tuberculosis, ¿no? Y es cuando empiezan a crear como esta onda de que existen los vampiros y tal, ¿no? O sea, nada de las capas ni de que... No, como en otra forma, que ya después Bram Stoker agarra como esas ideas y le da onda, ¿no? Pero exacto, sí, ¿no? O sea, nosotros ahorita de alguna forma tenemos como esa misma nivel de no entendimiento, ¿no? De decir, Sí. yo también a mí me pasa, no sé ustedes, por ejemplo, salgo y me pongo la mascarilla y de pronto agarro algo y de pronto digo, bueno, esto ya lo agarré y ya lo toqué acá y entonces esto no lo había lavado y entonces ahí está el coronavirus, pero entonces ya saludé a este güey y de pronto cuando fui al Oxxo, entonces güey, digo, güey, todo el puto momento soy un pendejo, o sea, me meto la nariz, el dedo en la nariz, sí, ya me infecté, güey, entonces este pedo, llevar el que no te contagies, pues sí, güey, te marca el güey, me voy a poner en una sábana plastificada y voy a ver Netflix y no voy a salir, güey, ¿no? Sí, O sea, no voy a salir, güey. No, claro, es que es una paranoia y que está justificada, ¿no? Porque no es como en otros momentos que dices, bueno, tiene la cura, o sea, es que la cura no existe, entonces podemos aminorar los riesgos con lo que existe ahora,
pero no tienes la cura, es algo que no alcanzas a ver, ¿no? O sea, y yo lo entiendo, o sea, eso de repente que todo el tiempo te estás agarrando la cara, o sea, que incluso eso también como nos va a transformar socialmente, ¿no? El que ves a alguien estornudar y es como, tápate la maldita boca. Sí, este trauma va a durar más que el de la influenza. Porque Sí, en ese entonces también era todo, güey, no saludes, no, ¿sabes? No abraces, aléjate de todos. Pero bueno, duró poquito. Esto es un trauma mayor Y mundial. Estaba y viendo mundial. que Bumble estaba generando como empleo, güey, y utilizando como su mercadotecnia para dar varo y generar como cosas de empleo, pues porque pues ese tipo de negocios se van a la verga. Ahorita no puedes ni besarte, ni coger, ni nada, güey, ¿no? Entonces Tinder y Bumble se va a la verga, güey, ¿no? Pero al como mismo tiempo, y ya aquí va la siguiente pregunta. tocarnos con látex, ¿no? Así, Sí, puro, nuevas maneras de hacerlo. pura masturbación, güey, ya. Esa es otra. ¿Cómo están cambiando las relaciones sexoafectivas durante la pandemia? Y que van a cambiar definitivamente. O sea, ese es otro gran tema. Sí, y esto, por ejemplo, te iba a preguntar, hasta ahora, ¿cómo te va con el distanciamiento social? O sea, desde lo que hablamos de como tal vez, no sé, querer estar con alguien, con un güey, con una chica, no sé. O pues ver a tus amigos, amigas, o sea, que si llevas rigurosamente esto de la distancia o no lo has roto de repente, porque pon tú, No, ya no puedo más. nos dicen, no, y era lo que estábamos platicando, porque nos dicen, y aquí con Arturo, por ejemplo, lo platiqué, es como, bueno, lo que nos dicen es muy básico y muy claro, es como, no salgan de su casa y mantengan distancia, solo salgan a lo importante. Pero de repente uno en silencio dice, bueno, pues es importante que yo vea a una chica, por ejemplo, ¿no? O que yo, pues, es que quiero ver a mis amigos. Es domingo, los domingos son más cabrones todavía, ¿no? Y y entonces dices, bueno, pues está bien, pues es que cómo no lo voy a hacer, cómo no me voy a permitir, como bueno, va. ¿Tú cómo vas de eso? Pues mira, yo en realidad vengo de un momento de mi vida muy especial que es, pues no llevaba yo viviendo aquí 3 años, ¿no? Entonces, después de estas coberturas que fueron emocionalmente desgastantes, estar en Chile, ¿no? Viendo a la gente sangrando por todos lados, o estar en Ecuador después de que hubo un toque de queda, ver militares en las calles, creo que a mí, egoístamente puedo decirlo, que me viene bien, ¿no? Estar ahorita en casa con mi familia. Es raro en esos términos porque, pues aquí estoy en un cuarto en donde no vivo desde hace 8 años, ¿no? Entonces llevo aquí ya 3 semanas y se siente bien, vaya, ¿no? Pero sí, oye, y además la comida de mi mamá es riquísima, mi abuelita que está al lado de mi casa, ¿no? Entonces yo en ese sentido no he tenido esa además ¿Crees que se vaya a dar? Porque no sabemos cuánto va a durar. Sí, claro, o sea, definitivamente. Y yo creo porque que cada vez se va a poner más cabrón y cada vez vamos a tener que estar más adentro. sí, de hecho, esto se espera que vaya a estar saliendo y recuperándonos por ahí de octubre, ¿no? Que ya no haya casos y que ya, o sea, la vida pública se va a restablecer hasta octubre. Los mayores casos en México se van a presentar durante mayo, junio. Entonces, por ejemplo, en Wuhan, que no tenían control de nada, la cuarentena duró 73 días, es decir, más de 2 meses y medio. Entonces, esto va para largo y por eso yo decía, ¿no? Creo que ese es el gran tema que también tendríamos que estar pensando, tanto en términos de la gente que está sufriendo violencia de género, como en términos emocionales, depresivos, de ansiedad, ¿no? Que por sí es algo que ha marcado muchísimo en nuestra generación y que, bueno, también personalmente yo vengo de cerrar ciclos emocionales, entonces a mí me viene bastante bien ahorita no abrir esa posibilidad, ¿no? Y que eventualmente, pues seguramente se va a dar, no sé, pero yo ahorita estoy súper bien, ¿no? Yo así como sí que mi mamá me consienta todos los días y me llama a desayunar, comer y cenar. Yo soy muy feliz, pero claro, la gente, y que también lo he sobrellevado con el tema de los amigos, ¿no? A través de estas llamadas, ¿no? Hace unos días fue un cumpleaños de un compañero ahí en Washington, entonces, y que también es difícil, porque a pesar de que tengo muchos amigos aquí en México, mi círculo más cercano, claro que está en Washington ahorita, ¿no? No es como que no quiera a mis amigos de aquí, pero es con los que conviví 3 años, viví 3 años allá, entonces extraño a mis roommates. Sí, en esa parte es creo que en la que me estoy enfocando, en cómo restablecer una rutina que también me venga bien física y emocionalmente,
mente, ¿no? Y claro, yo soy una clavada con todo, entonces no me viene mal estar leyendo todo el día obsesivamente y salir a acariciar a mis perros y volver a leer, ¿no? O sea, creo que también he aprendido a disfrutar eso, que por tiempo o porque me conozco y sé que nunca estaba en mi casa o que andaba de una cobertura a otra, no tenía yo tiempo de sentarme y reflexionar, y que también me siento muy bien en participar en estos espacios, en transmitir, ¿no? Con gente de todos lados y tratar de dar un poco de claridad, porque yo creo que las cosas se van a complicar y tenemos que dar muchas discusiones, y que pues eso, a pesar de estar encerrada, entre comillas, ¿no? O sea, me siento bastante bien, pero que tiene que ver con un momento específico de mi vida, ¿no? Que a veces la pandemia es como algo que está pasando, pero que yo personalmente en mi vida estoy tratando de restablecer muchísimas cosas. Oye, y algo que igual, por ejemplo, a nosotros dos no tenemos a nadie que le haya dado, ¿no? Y como que también eso es algo que nos despierta el qué verga, ¿cómo alguien más o menos de nuestra generación lo vive? ¿Tú has podido tener así algún contacto, o sea, me refiero a contacto con un amigo que sepas que ya tuvo y que está en eso y más o menos cómo es la experiencia? Un poco eso también nos llama mucho de, ok, soy joven y todavía no tengo como estas particularidades de ser alguien ya más vulnerable, pero sí, o sea, sé que hemos escuchado que tiene que ver cuántas veces has tenido el contacto, la edad, y toda esta onda, pero ¿qué te han podido expresar? O si sabes si alguien que tú conozcas cercano haya tenido ya esta experiencia con el virus. Sí, de hecho, una de mis más grandes amigas en Washington, con la que viví bastante tiempo, ella le dio coronavirus, y fue muy fuerte también para ella emocionalmente, ¿no? Porque es claro, es una condición en donde solito tu cuerpo se recupera, y a menos que estés en un punto crítico es que tienes que ser hospitalizado, que es un poco lo que el gobierno de México todo el tiempo habla, ¿no? Que el 90% lo puede sobrellevar en casa y solo el 10% necesita hospitalización, y ese 10% generalmente es gente que tiene ya unas condiciones preexistentes, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Ese 10% es el que corre más peligro, ¿no? Pero en general, por ejemplo, con mis amigos fue fuerte, ¿no? O sea, era una cosa donde yo los vi en Washington, platiqué con ellos, estuvimos hablando de esta chica, Andrea, quien quiero mucho. Ella es maestra, ¿no? Entonces, yo la vi cuando llegué allá, y a la semana y media que yo estaba acá, me dijo que la había dado. Entonces, para mí era muy fuerte pensar que todo el tiempo, y ella me lo decía, todo el tiempo tengo temperatura, ¿no? Y no es como que pueda salir, no es como que pueda ir a otro lado, o que la gente pueda venir a verme y apapacharme, porque también los pongo en riesgo. Entonces, ha sido muy fuerte estos procesos de insolación, en donde tienen que estar en sus cuartos viviendo una enfermedad bastante agresiva, y que de hecho ella es menor que yo tengo 30 años, ella tiene 27, ¿no? Y es alguien que se la pasa haciendo ciclismo todo el tiempo, que se la pasa yendo de aquí para allá. Tiene muchísima fuerza y energía, en realidad yo creo que es toda una guerrera. Entonces sí me sorprendió que alguien como ella, ¿no? Con ese perfil, que no fuma, que no, o sea, que se cuida bastante, que es como, pues le dio, ¿no? Y de repente a la semana, a los pocos días, otro chico, también uno de mis amigos, dice como me acaba de llegar la prueba y resulta que lo que tengo también es coronavirus. Entonces, o esto, ¿no? Que te decía que me acabo de enterar hace unas horas de Sayin, que es muy fuerte porque pues es alguien que tiene mucho que no veo, pero con la que estuvimos trabajando un montón de tiempo, y de repente está escribiendo un artículo para decir que su mamá falleció. Entonces, yo creo que la enfermedad en sí es bastante complicada de entender el patrón, y que también hay muchos memes de cómo Gatell dice, pues sí, y de hecho las estadísticas lo indican, ¿no? La gente más enferma aquí en México de coronavirus tiene entre 30, 34 y 40, 44 años. ¿Por qué? Pues porque somos una generación bien jodida, ¿no? O sea, ese es el resumen. O sea, tenemos ya a corta edad, tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos, y que eso explica también en términos más amplios la generación que somos, ¿no? Somos
acceso a una alimentación sana, sin acceso a un gimnasio, qué sé yo, ¿no? O sea, eso explica realmente que nuestra generación esté tan mal, mientras en Italia la mayoría de la gente era, o sea, creo que el 90% tenía arriba de 60 años, ¿no? O sea, eso también explica las condiciones de cada uno de los países, cómo responden, insisto una vez más, en Vietnam, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un país como Vietnam no tenga muertos, siendo que tiene frontera con China? Entonces sí ha sido fuerte. Es un poco eso, porque pues muchos dicen que están jugando con los números y que no es posible, y además no tienen el mismo dinero. Y, o sea, por ejemplo, ahí ¿cómo que crees que sea en Vietnam? Un poco como que, ¿cuál es la respuesta que te vislumbra? Deja de tocarte la cara que te va a dar coronavirus. Yo, güey. O sea, bueno, ya. Como paréntesis, justamente como roomies o como tú con tu familia, es un gran pedo este pedo de, güey, o sea, yo de pronto igual le decía a mi novia de, güey, no, súper preocupados, decíamos, güey, pues de todos modos vivimos con otras dos personas, y de pronto si tú sales y el otro, o sea, hay un momento que está cabrón, güey, ¿no? Ponerse todos en una condición y comprometerse y cuidarse, es un pedo, güey. Sí, no, es totalmente complicado. Yo creo que se trata de aminorar los riesgos, pero no puedes vivir en una burbuja, ¿no? Y eso está difícil. Pues en el caso de Vietnam, y que eso sí puedo decir que es bastante evidente, que la respuesta del gobierno y sobre todo también el modelo productivo que tienen corresponde a la satisfacción de las necesidades durante una pandemia. No es lo mismo los países nórdicos, en donde tienen una distribución de la riqueza y donde la gente le dices quédate en la casa, y claro, tiene ahorros y el gobierno les va a seguir pagando y el gobierno tiene la capacidad de llegar a toda la población, ¿no? Y les pueden para eso son los impuestos, y tienen fideicomisos o lo que sea, y la gente se queda, ¿no? Y eso explica por qué los países nórdicos no se están muriendo en masa como en otros países. En el caso de España, Italia, etcétera, también tiene que ver con la debilidad de la participación del Estado en la salud pública, ¿no? También en Estados Unidos, y eso es algo que yo he venido insistiendo durante años, ¿no? Que llega un momento en donde sé que la gente ya me toma así como, ay, la loca del imperialismo y la loca del capitalismo, ¿no? Yo lo sé y estoy consciente de ello, de verdad que sí, y me gusta y lo abrazo y lo asumo. No, pero en realidad es real, ¿no? O sea, yo me la he pasado insistiendo en que Estados Unidos no es el sueño americano, en que hay 70,000 personas que mueren por sobredosis, en que hay un sistema privado que a mí me tocó el año pasado. Yo estuve bastante enferma, fui a 3 hospitales, no me detectaron nada, tuve que venir de emergencia aquí, y el día de mi operación, yo llegué y al siguiente día, los 2 días me operaron y me dijeron como estuviste a punto de morir, ¿no? Y así en Estados Unidos hay un montón de mitos que están detrás de Hollywood, de los grandes medios, insistiendo en que tenemos que ser como Estados Unidos o en su momento como Chile, ¿no? Que Chile era, ay, todos tenemos que ser como Chile, y Chile es el gran ejemplo, y Chile tiene un asco ahorita, ¿no? Porque la gente estuvo saliendo desde octubre y solo una pandemia los regresó a su casa, pero la gente se estaba muriendo. Me tocó ver en las manifestaciones muchos jóvenes con cáncer protestando, ¿no? Porque decían, a mí me da lo mismo, no alcanzo a pagar mi tratamiento y prefiero morirme en las calles que morirme en el hospital. O sea, es súper fuerte. Y eso está pasando. O sea, los países con mayor contagio tiene que ver con un sistema de salud bastante privatizado, que no es público, que no tiene acceso a la mayoría de la población. O en el caso de Guayaquil también, en Ecuador, la respuesta del gobierno ha sido terrible, a tal grado de que hoy, en vez de que la política pública sea un mejor sistema de salud, ahora se está dedicando el gobierno a repartir cajas de cartón para enterrar a la gente, ¿no? Y recoger cuerpos de las calles y tener a gente enferma y muerta en la misma sala del hospital, y que tiene que ver con un mal manejo de la noción del bien común. O sea, y es evidente, ¿no? Que a Estados Unidos le importa más los empresarios de las farmacéuticas, los hospitales privados, los seguros de salud, que el 99% de la población que hoy se está muriendo como moscas, ¿no? O sea, es súper triste ver imágenes de cómo salen cadáveres de todo Nueva York. O sea, para que dimensionemos, cada 2.2 minutos se está muriendo alguien en Nueva York, ¿no? O sea, es algo brutal, es brutal. Casi la mitad de la gente que se ha muerto en Estados Unidos está en Nueva York. Y es como, ¿cómo explicas que una ciudad tan poderosa
tenga esos índices. Y también ayer estaba yo con unos amigos haciendo una transmisión y poníamos un mapa de dónde hay más muertes. Obviamente no es en Manhattan, ¿no? Es en las comunidades alrededor de Manhattan las que se están muriendo cada 2 minutos. No es la gente rica que vive junto a Central Park, es toda la gente alrededor, la gente del Bronx, la gente de State Island, la que se está muriendo. Entonces, claro, la respuesta es totalmente que coincide con el grado de desigualdad de nuestros países y la respuesta que ha tenido el gobierno, ¿no? Oye, Totalmente. y aprovechando que ya estamos hablando de esto que te gusta a ti, el capitalismo, lo económico, la economía. Hoy, por ejemplo, estaba viendo que la verdad no podría decir muy bien porque es algo que todavía me cuesta trabajo entender. Pero ahí con Julio Astillero tuvo 3 invitados y uno de ellos habló de un concepto que me llamó la atención, la biopolítica o algo así que... pero bueno, lo que me hizo pensar fue esto que no había pensado tanto y es como el papel que ha jugado lo económico, la economía, porque, bueno, lo político y lo económico y la relación que tienen la política y la economía, ¿no? Y que la lucha ideológica es por entender cuál es el rol que debe tener la política con la economía. Pero básicamente la tardanza que han tenido estos países, o por ejemplo México, que México, como dices, que ha tenido una mejor respuesta que Estados Unidos. En México también, si no se cerraron fronteras y aeropuertos y todo, y nos aislamos antes, fue por lo económico, porque había que poner en la balanza el número de muertes que tenían que haber, porque nos decían, es que es una pandemia y va a morir gente. Bueno, sí, pero sí se pudo haber actuado de otra manera si las condiciones, si el entorno económico hubiera sido tal vez otro, si entendiéramos la importancia del dinero de otra manera, ¿no? Tal vez tú ¿qué opinas de esto? Claro, bueno, de hecho ahí está la respuesta y los 2 casos que ahorita se están utilizando mucho es el de Estados Unidos y el de Corea del Sur, ¿no? En ambos apareció el caso número 1 de coronavirus exactamente el mismo día y Corea del Sur no se parece, pero ni en lo más mínimo, a la tragedia que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando hay un caso sospechoso, les llega una despensa, les llega un kit, es como quédense en su casa, ¿no? Es solventar que la gente esté en la capacidad, porque es lo que se habla aquí en México todo el tiempo. Hay gente que puede quedarse y costear una cuarentena en su casa, pero hay otra que no. Entonces, ¿cómo le haces? Pues evitando que la gente que puede ser sospechosa se quede en la casa. Entonces, sí, evidentemente hay una relación entre, yo diría, no solamente la parte ideológica, ¿no? La parte ideológica tiene que ver con cómo desarrollas un sistema político y económico. Entonces, yo soy de la idea de que es el momento también de poner a debate todos estos conceptos que a la gente a veces le suena súper panfletario, que le suena a estos de la Guerra Fría, ¿no? Pero que en realidad eso responde también a esta construcción de otros mundos posibles y que no por nada hoy en Estados Unidos Bernie Sanders tuvo una campaña de masas, ¿no? Difícilmente la gente entiende que en Estados Unidos no hay democracia y que no gana el que tiene más votos, tan así que Bernie Sanders, que Trump no ganó las elecciones en las urnas, sino Hillary Clinton, y aún así por este sistema democrático es que Trump es el presidente, pero la gente hoy, nuestra generación especialmente, fue la que apoyó a Bernie Sanders durante toda esta campaña y que son decenas de miles de jóvenes que ya no le tienen miedo a hablar de socialismo. No, el socialismo se fetichizó o se condenó, se hizo todo un mito detrás de esta gente que come bebés, ¿no? O sea, los comunistas son esa gente mala, ¿no? Que viene por tu casa, por tu coche, ¿no? Eso es lo que se sabe del comunismo. Y ahora resulta que si vas y le dices a la gente, oye, ¿verdad que es necesario un sistema público de salud? ¿Verdad que es necesario un sistema público de educación? ¿Verdad que tenemos que redistribuir la riqueza? Es como, pues sí, y es como, claro, pues es que eres comunista, ¿no? O sea, eso es el comunismo. Y la gente sigue creyendo que son viejitos con barba, ¿no? Que están queriendo conquistar el mundo y que hay una clara relación
entre países que también hay muchísimas críticas a su sistema productivo, pero que se asumen comunistas y no tienen una sola muerte, países como Cuba, que se asumen socialistas y están mandando médicos por todo el mundo, países como Venezuela, que han tomado medidas extremas que nadie sabe de ellas, ¿no? O sea, hay gente desinfectando las calles todo el tiempo, el metro, Irán, que hoy también, ¿cómo explicas que un país tan poderoso económicamente como Irán tenga una muerte cada 10 minutos? Bueno, es que no se habla de las sanciones de Estados Unidos. Entonces yo creo que hay una relación totalmente, ¿no? Y que Andrés Manuel no es socialista ni es comunista, pero al menos sí está planteando algo distinto a lo que ya teníamos, ¿no? Yo insisto, tengo muchísimas críticas, por ejemplo, en políticas migratorias, ¿no? Su reacción con el feminismo. Yo soy muy, muy crítica definitivamente, pero en términos de haber experimentado, aunque sea unos días, lo que está pasando en Estados Unidos y volver a México y ver toda esta respuesta, que mientras allá ya son más de 430,000 casos y en México no estamos ni en los 2,000, a pesar de ser vecinos y no haber cerrado fronteras y demás, me parece que algo está pasando, ¿no? Y que la respuesta ha sido bastante buena. Oye, y ya para ir un poco yéndonos hacia el final, en los últimos, bueno, en los 2 podcasts que ya hemos hecho, planteamos como esta gran pregunta de, ¿va a cambiar algo? O sea, ¿va a haber algún cambio, además de nuestros problemas psicológicos y nuestras cosas de cotidianidad personales? ¿Tú crees que haya realmente un cambio después de esto? O sea, ¿ves algo como muy puntual o crees que sí de pronto las mismas cosas hegemónicas que siempre hablas van a volver a agarrar el hilo y van a volver a conectarnos a todos a la misma Matrix y otra vez vamos a estar como si nada, ¿no? Como si fuera otro terremoto o si fuera otro HN1, etcétera? Pues yo creo que ya las cosas están cambiando, ¿no? Y el problema no es que cambien en este momento, el problema son las conclusiones que tenemos que estar sacando de todo lo que está pasando. Y en términos globales, ¿no? Yo creo que esta narrativa de que los superhéroes son estadounidenses y que va a venir Superman y Capitán América a salvar a la humanidad y que en realidad los que la están salvando son médicos que se dicen revolucionarios y socialistas cubanos, ¿no? Creo que algo tiene que hacer como tic-tic en la cabeza de todo el mundo, ver que los chinos, que eran los malos, porque ahí se creó el virus y porque Estados Unidos ha tendido toda una campaña en su contra, son los que están mandando ayuda a todo el mundo, los que ya en Wuhan, donde se desarrolló este virus, donde nació, donde se encontró, no tienen ya un solo contagio, se acabó la cuarentena, la gente está otra vez haciendo su vida, los rusos van a mandar ayuda a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos mitos que se están desmontando en tiempo real, como Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todavía hay gente que de verdad le cuesta trabajo entender cómo en un país como Estados Unidos está pasando toda esta tragedia, y yo creo que eso ya está pasando. El punto es hacia dónde llevamos esas conclusiones, hacia dónde nos organizamos, ¿no? Y que lo pongo en algo muy específico, por ejemplo, ahora que Bernie Sanders deja la campaña, el tema no es ponerse triste porque Bernie Sanders resultó que no era Emiliano Zapata, sino cómo haces para que todas esas decenas de miles, sobre todo de jóvenes, vayan y se organicen y acaben con Wall Street y propongan una nueva forma de organización. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo cambiamos esta lógica donde todo giraba en torno al dinero y solo si tenías dinero puedes acceder a un hospital o a la universidad o a lo que sea. ¿Cómo cambiamos realmente todo eso? Entonces yo creo que está pasando y que lo mejor que yo soy muy ambiciosa totalmente en esos términos, ¿no? Yo sí creo que es un momento histórico en donde se está replanteando absolutamente todo, ¿no? Todas las narrativas, todos los procesos. O sea, yo sí tengo mucha fe definitivamente en que algo va a cambiar y que yo veo en la vida de los hechos que algo ya está cambiando, ¿no? El hecho de que la gente vea que los empresarios no son esos emprendedores que nos dijeron todo el tiempo, sino de unos cerdos egoístas, ¿no? Que aman el dinero a costa de la muerte de sus trabajadores y que son los trabajadores los que los hicieron ricos. Entonces, como, hey, algo está pasando y no se lo puedes ocultar al trabajador que se está arriesgando todos los días, mientras Carlos Slim, mientras Salinas Pliego sigue en su casa viendo la tele, ¿no? O sea, ¿cómo le ocultas eso a la gente que sale todos los días y que está a punto de morir? Pues no. Entonces yo creo que algo ya está cambiando y que se viene todavía lo más complicado
complicado, la desesperación, que la gente ya no tenga dinero en el bolsillo. Entonces el punto no es si va a cambiar, más bien es cómo hacemos que eso cambie para bien y no para mal. Oye, sí. También rápido, hoy por ejemplo fue la primera vez que vi, aunque ya había visto comentarios sobre el hecho de que la violencia contra la mujer en este entorno, y por ahí hiciste un comentario breve, pero me gustaría como que para terminar ahondáramos un poco más en este tema. Algo de lo que se quedó pendiente y muy reciente aquí en México fue pues estas marchas feministas y alzar la voz y seguir insistiendo en contra de la violencia a las mujeres. Estamos en una etapa diferente. Hubo un poquito de silencio en cuanto a muchísimos temas y uno de estos fue este, pero se va retomando poco a poco. Hoy, por ejemplo, te decía que vi un video, el primero que he visto en Instagram, que se retuiteó, que empieza como con una chica, una mujer, agarrando una hoja que dice: este video no tiene sonido por tu protección, ¿no? Entonces hay varias mujeres durante el video que empiezan a dar un mensaje, ¿no? Que tiene que ver con esto, con mujeres que pueden quedar atrapadas con un hombre violento. Entonces, un comentario que tú tengas sobre esto. Claro, yo creo que es algo también que debería de estar en el debate, ¿no? Cómo avanzamos en términos de feminismo, de equidad de género, y que se ha disparado, y eso está comprobado durante esta pandemia a nivel global, la violencia de género, porque claro, ahora tienes que estar con tu agresor de tiempo completo, ¿no? En el caso de las que se quedan en cuarentena con sus esposos violentos, con sus parejas violentas, o que tienen que ir todavía a trabajar y que ante el desespero del empresario, bueno, ahora es aún más violento, ¿no? Violencia económica, violencia laboral, o sea, creo que eso está totalmente comprobado, no es un mito ni es todavía una sospecha de, uy, ¿qué va a pasar con las mujeres? No, las mujeres están siendo más violentadas durante estos días. Entonces yo creo que también es algo que de por sí, como lo decías, está opacado dentro de los debates en general, el cómo hacemos para que haya más equidad, igualdad y la participación de la mujer valga la pena, o sea, que sea realmente equitativa, ¿no? No nada más por llenar espacios, que muchas veces lo hacen, el hecho de que haya una mujer gobernando, una mujer en el Senado, una mujer, o sea, sí es esa la situación. Entonces, yo creo que también es un momento bastante interesante en México, en donde estas movilizaciones masivas que se habían estado dando, donde el movimiento feminista había sido de los pocos interlocutores reales, ¿no? Con legitimidad, con respaldo, con demandas que no eran en contra de un gobierno netamente, sino en contra de un sistema más amplio, el patriarcado. Yo cada que puedo lo digo, no nació con Andrés Manuel en México, ¿no? O sea, el patriarcado es incluso antes aún del capitalismo, o sea, el patriarcado tiene siglos, a diferencia del capitalismo. Hay diferentes formas de organización de la sociedad durante el feudalismo, el esclavismo, ¿no? En donde ya existía la violencia hacia la mujer. Entonces, se estaba dando esta discusión en México, que también estamos en este reacomodo de fuerzas, de debates y demás, pero yo creo que no se ha dejado, ¿no? Y tan así que en una de las conferencias, estas conferencias que diariamente el gobierno da, tuvieron que hablar de violencia de género, que sí, tal vez en otro momento no lo habrían hecho, no lo sé, ¿no? Pero que es parte de las demandas y de cómo lo llevamos, la situación emocional de las mujeres, o sea, es algo que está todavía dentro de esta pandemia, es un tema de salud público y así lo dijo al menos el gobierno de México. Definitivamente no creo que haya muchos gobiernos hablando de que la violencia de género es un tema de salud pública en medio de la pandemia, ¿no? Yo creo que, y celebro que México lo haya hecho, que haya puesto cifras de violencia doméstica hacia las niñas, hacia todas las mujeres. Entonces, algo que hay que presionar también, de que tenga este enfoque, definitivamente es algo que se ha omitido históricamente, ¿no? Que no se ha legislado. Incluso yo participé en un debate no hace mucho también en Canal, aquí de México,
México y preguntaban sobre todo de la huelga de mujeres, ¿no? Es cómo ligamos todo el tiempo de género a lo que estamos haciendo. El feminismo no es como un tema en la agenda. El feminismo es algo que tiene que atravesar todas las agendas. El feminismo es pensar una política de seguridad en términos feministas, de movilidad en términos feministas, pensar en que las mujeres existimos en todos lados, ¿no? Que no nada más somos las que podemos dar el clima en el caso del periodismo, ¿no? Y que eso también personalmente a mí me ha tocado, cómo es que un análisis que hace una mujer, ¿no? Joven, que me considero joven todavía, vale lo mismo que la de un hombre joven. O sea, para mí no solamente es el hecho de ganar espacios en términos de una postura política, sino también de género, ¿no? Definitivamente no le cuesta lo mismo a un hombre. Si yo fuera hombre, sé que tendría muchos más espacios abiertos, que tendría la posibilidad de discutirlo más haciendo mujer, ¿no? O sea, es como las mujeres son intensas, las mujeres son locas, las mujeres que van a saber, están en sus días, y eso pasa evidentemente en el periodismo, ¿no? Entonces creo que es algo que atraviesa todas las agendas y que debería estar atravesando todas las políticas públicas en torno a una pandemia. Por ahí vi, lo último, por ahí vi una imagen, con una frase que decía en inglés, pero decía algo así como que el cambio climático debería usar al publicista del coronavirus. Eso también se podría poner como que de cierta manera, como el feminismo... o sea, a lo que voy con esto es por una pandemia así, por un virus, sí hace que en corto cambien muchísimas cosas. ¿Qué le falta al feminismo para tener ese mismo poder que un virus? Pues yo creo que es una cuestión totalmente estructural, ¿no? Que yo soy una rojilla bolchevique. Entonces yo lo pienso siempre en términos históricos y estructurales y siempre doy este argumento, ¿no? Incluso en estos días me he dedicado más a leer justo sobre feminismo y marxismo, y algo que me viene mucho a la mente ahora es este análisis en donde en comunidades primitivas, ¿no? Antes de que existieran clases sociales, división del trabajo, división de todo, las mujeres y los hombres tenían, incluso no había gran diferencia entre la fuerza muscular entre una mujer y un hombre. Y eso es bastante importante porque al final estas debilidades, si lo quieren ver en términos de fuerza, ¿no? Corporal, netamente en ese aspecto, es algo que se vino desarrollando con la sociedad. Entonces, creer que vamos a acabar con siglos y siglos de opresión hacia la mujer, en donde poco a poco se le fueron relegando tareas del hogar, cuidado de los hijos, la familia, administración del dinero, y eso es bastante ingenuo, ¿no? O sea, yo creo que es algo mucho más fuerte que un virus, el tema del patriarcado, ese fantasma que siempre estuvo, ese elefante en la sala del que nunca se habló, y que ahora en México se puso a debate de una manera bastante contundente, ¿no? Yo creo que estas movilizaciones masivas hablan también de la podredumbre de la sociedad en términos de género. Ya no son cualquier número de feminicidios. En este país se cometen 10 feminicidios al día. Entonces, claro que es una enfermedad, ¿no? O sea, el tema es por qué no se habla de la pandemia. Cura, porque... Claro, o sea, el feminicidio es también una parte de la enfermedad, que es más estructural, que es todo un patriarcado, que es toda una relegación de la mujer en todo sentido, económica, política, culturalmente, ¿no? La mujer no ha estado en los grandes debates, no está, cuando piensas en intelectuales, no piensas en mujeres, ¿no? O sea, incluso con la gente misma de izquierda, el hecho de decir, a ver, dime una mujer comunista, les cuesta mucho trabajo, una mujer revolucionaria, cuando en realidad han estado todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cuba, muchos no saben quién es Vilma Espín, que fue la compañera de Fidel Castro y que estuvo a cargo de muchísimos procesos revolucionarios, que también estuvo en la guerrilla, que estuvo a cargo de la organización feminista, y es algo como solo se sabe de Fidel Castro, ¿no? No se sabe de la compañera del Che Guevara, cuando también fue guerrillera
cuando también estuvo dispuesta a dar la vida, o sea, está relegada de todo ámbito. Entonces yo creo que más que publicistas, hace falta este tipo de debates en todos lados, ¿no? En la casa, y que también es algo que yo agradezco mucho de mi familia, por ejemplo, el hecho de pensar que somos generaciones totalmente distintas, y eso no evita que podemos estar hablando, ¿no? A veces creemos que, ay, no, es que tenemos que irnos solo con nuestros amigos, solo con los estudiantes. Es como, no, en realidad la violencia es tan estructural que es necesario regresar a la casa y decirle a mi mamá, vamos a hablar de cuestiones sexoafectivas, ¿no? Y de violencia de género, y vamos a hablar del movimiento LGBT, y es algo que también tenemos que estar haciendo. Entonces, yo creo que esto es un buen momento, porque parte de lo que todo el tiempo estoy diciendo ahora es, este es un momento histórico y las contradicciones de este sistema se están profundizando a una velocidad brutal, ¿no? O sea, que la gente ahora se dé cuenta quién es Amazon, quién es Walmart, quién es, o sea, qué están haciendo con la clase trabajadora, es algo que está pasando en tiempo real. Entonces yo creo que no hay que descartar la posibilidad de que temas como el feminismo, como el cambio climático, la lucha obrera, se estén dando en tiempo real, y que podamos llevar eso, que es lo más importante, cómo llevamos esos debates a una conclusión de vamos a organizarnos, vamos a hacer algo, vamos a hacer un podcast, ¿no? Vamos a hacer una transmisión. O sea, eso es lo importante. ¿Qué sacamos de lo que está pasando hoy en día? Que igual también lo que estaría chido más adelante, que regreses al podcast, y también creo que vamos a estar viendo esta liga de la pandemia y la onda feminista y de género, cuando empiece a ver estos casos de que las mujeres, que son realmente el pilar en las casas, que son como el hilo conductor mucho de funcionamiento, empiezan a desaparecer porque se mueren o porque están enfermas, ¿no? Creo que también eso va a dar mucho a que la misma gente, los mismos familiares, los mismos amigos, los mismos seres humanos se han dado cuenta del rol que tiene, la importancia, y además el mismo rol de no los privilegios que tienen, la desigualdad que existe, ¿no? Porque, pues, como también te estaba escuchando en tu streaming, lo que está pasando que ahorita Estados Unidos sí quiere, ahora sí, que todos los mexicanos vayan a Estados Unidos a trabajar y se pongan a trabajar, pues porque obviamente ahora sí todos quieren estar encerrados y pues que ellos sean los que se jodan. Pues este pedo de la pandemia justamente pone la lupa en eso, ¿no? En de quiénes son las que van a empezar a salir a trabajar, quiénes son las que sí se van a estar como activando, quiénes son las que van a estar controlando. Obviamente, en el caso pues son la gente que va al campo en Estados Unidos, pero aquí en México el rol de la mujer creo que también es súper importante, ¿no? Y va a ser algo muy interesante. La onda de género y feminismo, etcétera. Pues ahorita, bueno, ya estás grabando, sí, ¿no? Ya. No. Venga, pues ahorita justamente van a empezar a verse esos focos, ¿no? Porque al que retomaba un poco lo que vi en uno de tus streaming que comentabas de ahora sí Estados Unidos está de, güey, ahora sí todos los migrantes vénganse a trabajar y manténganos mientras que nosotros estamos en nuestras casitas, y obviamente nos vale madre si se enferma, pero les vamos a dar trabajo y esas cosas que tanto estaban pidiendo. Entonces, como ese ejemplo en la onda migrante, en la onda jornalera, etcétera, pues también creo que en la mujer se va a dar, nos vamos a dar tinta. Yo espero que los hombres y el mundo patriarcal de lo que estamos hablando, empezamos también a no solo clavarnos en la parte culera de, güey, ve cuánta gente se está lastimando porque no puede salir de su casa porque está el agresor así, sino qué importante es la mujer, ¿no? Porque de alguna forma cuando la mujer se empieza a enfermar, cuando pues también tristemente se empieza a morir, ¿no? Cuando ya no empieza a ver esto, se empieza a ver ese vacío de lo importante que está ese rol, pues espero que también nos ayude como a dar clic, ¿no? A dar como de, güey, shit happens y es importante y son bien importantes ellas, ¿no? Pero tristemente hasta que no pasan cosas tan culeras y caóticas así, no nos damos tinta. Claro, de hecho, eso era un poco la idea de la huelga feminista, ¿no? Que de repente otra vez el debate terminó siendo si era conservador o era de izquierda este paro, esta huelga feminista, cuando en realidad de lo que se trataba
era de visibilizar que la mujer está en todas las áreas productivas, en todos los espacios, investigación, desarrollo científico, ¿no? Que incluso yo lo hablaba, ¿no? Me invitaron a un programa a hablar de violencia de género y feminicidios y dicen como, ojalá no te, así acabó el programa, ¿no? Dice, ojalá no te tengamos que invitar otra vez para hablar de feminicidios. Y yo como, man, o sea, yo sé hablar de más cosas, ¿no? O sea, es como, no estoy aquí solo para decirme violentan, es como, ¿qué podemos hacer? Podemos dar soluciones, somos investigadores, somos eso, ¿no? O sea, al final yo estudié relaciones internacionales, tengo cierta noción de lo que pasa en América Latina, o sea, puedo aportar más y está bien, o sea, me gusta que me inviten a dar el debate, pero de nuevo, ¿no? Relegar a solo tú sabes hablar de violencia de las mujeres, y es como, no, man, o sea, y de eso va la huelga, y por eso paramos, y por eso paran en un montón de países, porque es importante visibilizar que las mujeres no solo somos mamás, no solo somos las que tenemos que estar en la casa, ¿no? O sea, incluso eso, hablar del papel revolucionario que es ser mamá, ¿no? O sea, las mamás están formando o revolucionarios o gente conservadora asquerosa, ¿no? O sea, también incluso la maternidad es un tema cuando se habla de aborto y de que quieres ser mamá por convicción y no por obligación. O sea, yo creo que son muchísimos los debates que tenemos que estar dando y que está bien, ¿no? O sea, que la gente que estamos en nuestras casas, que tenemos el privilegio bueno, ni tan privilegio, ¿no? Pero, o sea, que tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas, pues también estar dando estos debates, ¿no? Y decir, no solamente, y creo que es algo que es el punto más difícil de una discusión, no solamente lo que nos oprime, porque eso es súper fácil, ¿no? A veces darte cuenta de que si eres migrante, pues en Estados Unidos te van a oprimir por ser migrante, si eres mujer, te van a oprimir por ser mujer. Yo creo que el gran reto es cómo oprimimos, ¿no? O sea, y ese, yo creo que es así como, ¿no? Este meme de así cuando la mente se ilumina, o sea, es real. Cómo siendo yo, a pesar de ser mujer, ¿no? De tener un montón de condiciones que pueden oprimirme, cómo yo, Alina, ¿no? Puedo oprimir a alguien más, y es verdad, ¿no? O sea, yo siendo mujer, pues puedo oprimir a mujeres de color, ¿no? No es lo mismo ser una mexicana blanca que ser una afromexicana, que además ni siquiera se menciona, ¿no? En los debates, que hay afromexicanos. Entonces, encontrar cómo oprimimos al otro, yo creo que es de lo más complicado, y te das cuenta en situaciones extremas de cómo yo tengo el privilegio de tener una visa, mientras un montón de gente en la frontera se está muriendo por cruzar, ¿no? Un río, una frontera, un desierto, cómo ponemos también esos privilegios y esas condiciones estructurales que nos han beneficiado históricamente, pues al servicio de los demás, ¿no? Entonces no nada más es, y creo que ese es el gran punto de los hombres, ¿no? Del amigo date cuenta, cómo los hombres siempre saben sus prioridades y saben que las mujeres es como, ay, bueno, no importa, no me voy a hacer responsable sexoafectivamente, pues porque hay un montón de morras que quieren conmigo, ¿no? Y no me tengo que ser responsable de las emociones de alguien más. Y aquí, en este debate, el que hace falta y muy serio es entre hombres. Y sobre todo entre nosotros, bueno, primero entre nosotros, no nada más entre nosotros, pero platicar y entender las maneras en las que cada uno de nosotros encuentra en todo esto que está pasando, se encuentra como culpable de alguna manera, como o que potencialmente uno puede ser ese tipo de hombre, o que lo ha sido en algún momento tal vez. Y contar esas experiencias. La otra vez estaba viendo el Instagram de una amiga, que bueno, ella la sigue muchas personas, y estaba pidiéndole a mujeres que les contaran sus experiencias más dolorosas, ¿no? Con hombres. Y entonces las empezó a publicar en sus historias, y las empecé a leer. Y fue como... Una de esas de güeyes celosos y la chingada me resonaron un chingo conmigo, ¿no? Porque algún día yo fui ese pendejo, güey, con una exnovia, ¿no? Digo, afortunadamente con ella pues ya me llevo bien y todo, pero no me quedó de otra más que yo escribirle a ella lo que yo le hice a una mujer. Y me contó así como, bueno, dijo, güey, qué chido que hiciste esto. Porque el único hombre que me había escrito había sido un güey que dijo que, ya sabes, el típico es que en mi trabajo mi jefa intentó abusar de mí, que no sé qué, la chingada, ya sabes, ¿no?
Entonces, creo que entre hombres, primero, nos hace falta mucho este tipo de conversaciones, como abrirnos más sí, como en temas de sexuales, de inseguridades, de qué es qué es la masculinidad, etcétera, ¿no? Claro, de hecho, a mí me tocaba mucho ahora o sea, llega un momento que también hay que poner límites, ¿no? Porque tú no te puedes hacer como mujer responsable, o sea, que también la otra es, no por ser mujer eres feminista, ¿no? Tienes interiorizadas un montón de violencias, tienes que darte cuenta, o sea, la amiga date cuenta es más que un meme y un chiste, o sea, la amiga date cuenta es cómo tú permites que en tu cuerpo, en tu persona, se reproduzcan todas esas violencias, sean, a mí no me gusta decirles micromachismo, ¿no? Porque parece que una violencia es más bonita que la otra y es como, no, violencia es violencia y los celos son violentos, pero también tú cómo te comparas con otra mujer, cómo eso, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora en mi día a día, ¿cómo hago para ser tal vez no hay como estándares de más o menos feminista, ¿no? Sino para ser consecuente con mis principios, pues trato de incorporar al debate también a mujeres, ¿no? Y claro que cuesta trabajo invitar a mujeres analistas, ¿por qué? Porque hay una desigualdad estructural y a las mujeres no se les abren las mismas puertas para estudiar en la universidad un posgrado que a los hombres, ¿no? O sea, hay muchísimos contextos y también trato de ser muy enfática. Mañana voy a entrevistar, por ejemplo, a 2 mujeres. Trato de hacerlo, pero también es cómo te das cuenta que tú estás repitiendo y replicando todas esas estructuras de las que te estás quejando, ¿no? No solamente son con los hombres, sino como tú celas, ¿no? Como tú, y cómo tu autoestima pasa porque un hombre te valide o no, cómo tus argumentos tienen más validez o te sientes más en confianza si un hombre los respalda, ¿no? Y que dentro del movimiento estudiantil, dentro del periodismo, de los analistas políticos, a mí me toca todo el tiempo, ¿no? Que vienen estos hombres y dicen, como sí vale la pena escucharte, y es como, man, o sea, no sé cómo tomarlo, ¿no? Porque no necesito su validación, pero al final que dentro de un mundo tan masculino como es el académico, el del activismo y eso te validen, es todo el tiempo este choque, porque me está reconociendo, pero tendría que importarme cero su opinión, pero al final termina importando. Entonces está en todas partes, ¿no? Y esto que dices es brutal y creo que tenemos que estar pensando cómo los hombres los llevamos a hacerse responsables de sus acciones, sin que tengamos que estar nuevamente nosotras, porque de por sí es súper violento como mujer darte cuenta de lo que tú estás asimilando, de estas formas machistas, como para todavía hacerte cargo de los procesos emocionales de alguien más, ¿no? Y es como, es demasiado, no se puede, y los hombres no se pueden hablar con otros hombres, ¿no? Y eso es súper jodido, porque otra vez tiene que ir la mujer, ¿no? A cargar los procesos emocionales que de por sí ya traemos, todas estas violencias ejercidas en contra de nosotros, y es como, ay, no, sí, ¿no? Échale tus traumas emocionales a la maleta. Ponernos a hablar, pero no para desproticar y ponernos, ay, güey, pobres, somos unos incomprensibles, las mujeres nos están atacando, no, sino justamente de hablar de esas cosas que no hemos querido hablar, como de, güey, yo también me siento inseguro, yo también no sé qué verga, yo también no sé de eso, estas cosas, o sea, como toda esta onda de la masculinidad que nos han implantado y como cambiar este pedo, ¿no? Pero bueno, seguiremos contigo invitándote, ya iremos, justamente pues el podcast se llama La Curva, pues esta curva quién sabe hacia dónde se va a ir yendo y iremos viendo cómo se pone esto que la neta es como sí, yo creo que como dices, sí es un parteaguas, sí es un momento histórico. Es como esta cosa que a todos nos pasaba, yo creo que también a ustedes, de güey, como que mi generación o como que no siento que algo cabrón había pasado, ¿no? Y como que todos estamos en nuestra cabeza buscando ese clic, ¿no? Como lo que hubo en Vietnam, como no todo este movimiento, o como lo que hubo con el muro de Berlín. Y bueno, ya nos tocó y también, y no lo estamos ni sabiendo cómo absorber, ¿no? También estamos de, no, güey, ya no, que regrese, güey, y quiero matar al pendejo que se comió el pinche murciélago, güey. Y entonces como que, pues sí, nos iremos creo que poco a poco haciendo cargo de lo que quieramos o no, sí provocamos, porque aunque cada quien tenga un poco más de responsabilidad sobre esto, pues al final es de todos y pues es parte de. Y lo que queríamos también comentarte al final es como una actividad de, ¿qué les puedes recomendar a gente que está escuchando en el sentido de quieres recomendar, no sé, una serie, un libro, o sea, como algo que digas, güey, creo que ahorita una esto actividad. que estoy haciendo, ajá, una
actividad, si quieres, no sé, enseñarnos un nuevo truco, güey, de magia, güey, lo que quieras. Algo que tú quieras aportar, que digas, güey, creo que esto está chido, sea que alguien más lo tope, lo vea, lo absorba, lo coma. Para aliviar la Sí, pues de ansiedad, hecho, tal vez. yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de redefinir sobre todo afectos, ¿no? Y el tema de la solidaridad para mí ha sido algo que durante estas semanas ha sido muy, muy latente dentro de todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Que estoy en un momento en donde ya les explicaba, ¿no? O sea, vine de un colapso emocional físico de los últimos 12 meses de mi vida y de repente me enfrento a una pandemia y es como me siento un poco más preparada a veces que el resto de la población. Es como, claro, ¿no? Esto es igual de choqueante que los últimos meses, pero yo creo que sí se dan el chance de explorar, ¿no? Lo que realmente les llena. ¿No? O sea, yo durante estos últimos meses, no solamente estas semanas, no sé, claro, ahorita no puedes salir a nadar, pero yo no había topado como esa sensación del agua que me encanta, ¿no? Y que no me había dado el chance, o escuchar el disco de Sigur Rós, ¿no? Y que de repente me recuerda a un concierto y todo el tiempo estoy así como en el mal viaje de que cantan como delfines. Entonces, o sea, encontrar esos pequeños, o sea, incluso fuera de broma, yo le decía a mi mamá, de las cosas que más disfruto también es, no sé, secarme con una toalla limpia, ¿no? Como esa sensación de una toalla limpia, Dios. Okay. Lo voy a apreciar, güey. Sí, hazlo. Voy a lavar mi toalla. Es eso, o sea, yo creo que ahora también estamos más sensibles y en el tema de las relaciones, eh, no solo sexuales, ¿no? Como sexoafectivas totalmente o con nuestros amigos, es un momento de replantearlo todo, ¿no? Y de que suena como súper cursi, pero también en estos momentos extrañas a quien realmente significa algo en tu vida, con quien realmente tienes ganas de compartir, y a mí me ha tocado, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que, pues no, o sea, hay gente que no te aporta a tu vida y es como, pues chido, ¿no? Y le doy like a su post, pero no quiero hablar con ellos, quiero hablar con mis verdaderos amigos, quiero contarles, y sobre todo que va a ser un proceso súper largo, ¿no? O sea, van a ser muchos meses en donde tenemos que irnos adaptando, no verlo como una obligación el estar en línea todo el tiempo, sino replantearnos cómo estamos transmitiendo nuestras necesidades afectivas, cómo estamos queriendo aprender otras cosas, ¿no? Y también tener mucha compasión con nosotros, porque veo esta dinámica yo soy intensa y así he sido toda la vida, ¿no? De que quiero estar haciendo mil cosas y también es como, hay que chilear, o sea, relájate un montón, Alina, ¿no? Pero también yo veo que la gente está presionando al resto de la gente a hacerlo. Y es como, no, eso es súper capitalista y ponte a estudiar y ponte a leer y escucha 10 álbumes. Y es como, no, man, o sea, es un tiempo súper complicado, relájate un montón, vete a la azotea, toma el sol, ¿no? Cómprate una chela, no sé, o sea, creo que es tiempo de repensar quiénes somos, qué nos gusta y lo que nos haga sentir bien, ¿no? Que creo que este sistema que tiene que irse, este sistema que ya vimos que beneficia solo unos cuantos, nos metió en una dinámica súper individualista del éxito, del proceso, y creo que es un buen momento para compartir, para estar con los amigos, para chequear cómo están, ¿no? O sea, creo que he sido muy, muy intencional en escribirle a ciertos amigos que sé que tienen problemas emocionales y mandarles un mensaje, mandarles una canción, decirles como, hey, ¿quieres hablar? ¿No? O sea, creo que es muy necesario ahora estar pensando en esa gente que queremos y cómo la procuramos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo durante estos días, ser muy intencional en cómo invierto mi tiempo, en qué me hace sentir bien, en conocerme, ¿no? Porque creo que uno nunca termina de conocerse o siempre está a la expectativa más bien de qué está esperando la gente de ti, tu pareja, tu familia. Siempre uno actúa en función de otros y es un buen momento para pensar realmente si lo que estamos haciendo nos llena o no. Sí, creo que yo también me he cuestionado mucho eso, como de, güey, tengo que hacer algo bien cabrón. Y de pronto es, no mames, no sé, nadie sabe cómo pasar este pedo y lo mejor es lo que más me haga, lo que más me haga sentir como tranquilo, creo que es la mejor opción. Sí, Y, totalmente. y sobre eso, bueno, hay dos cosas que sí les quiero como proponer. Hay una serie que se llama Tiger King en Netflix, que está bastante cagada, que justamente ayuda como para esos momentos de, bueno, no quiero ver noticias y quiero como enfocarme en algo que me saque así de la mente de, güey, está súper raro y loco.
Es una serie pues sí, güey, de un pinche redneck, que le gustan las armas, que es homosexual, y lo más importante es que tiene un parque de felinos, o sea, le encantan los tigres, y se llama Joe Exotic. Y bueno, la serie es como de 7 capítulos, pero güey, neta, es un Game of Thrones chiquitito, güey. No mames, hay traiciones, güey, hay balazos, hay muertes, hay... que te vislumbra qué pedo, como cómo puede existir este mundo también súper gringo, ¿no? De estos valores que les encantan a los pinches tejanos, güey, y entretenida. Y la otra, que le decía también a Eugenio, es un documental que estaba viendo que es en Netflix, que es como sobre los güeyes que piensan que la Tierra es plana, los terraplanetarios, ¿no? Qué horror. Sí. Ahorita bueno, ahí en los comments les podemos dejar como el nombre, los links. Pero bueno, el caso es que esa también está chida porque en estos momentos que de pronto necesitas como relajarte, está chido como entender cómo también la psicosis y las ondas conspiratorias y esta onda de lo que lees y lo que la gente te va diciendo, también te lo puedes creer, ¿no? Porque el documental realmente entrevista a güeyes que sí se lo creen bien cabrón y que te dicen por qué se lo creen y cómo viven y te das cuenta que ellos dicen bien cabrón de no somos güeyes que vivimos como con nuestra mamá y estamos viviendo en el sótano, ¿no? Te das cuenta que son como nosotros. Y obviamente también entrevistan a científicos ya, güeyes que dicen, güey, ¿qué pedo con esta banda, no? Entonces, creo que son dos proyectos que pueden ver en Netflix que te relajan un poco la mente y te hacen también como cuestionarte cosas sin ser tan densas. Súper, las voy a ver. Yo lo que diría es que si tienen alrededor de mi edad, 34 años, y escuchaban música en MTV por ahí del 1998, pónganse a escuchar esa música. Es de huevos. Y la escucho cuando me baño a todo volumen. Y hay rolas que no estoy orgulloso de que me gusten, pero me gustan y güey, me motiva bien cabrón como a estar aquí adentro de mi casa. Escuchas a los Backstreet Boys y te pone, ¿no? Ajá, sí, Britney Spears, Christina Aguilera. La camarada Britney Spears. Sí, no, hay que varios, ahora bien lo de chido. hoy podemos hablar de reggaetón feminista la próxima vez. Vale, eso está chido. Es algo que me interesa Pero bueno, mucho. eso también. Incluso eso estaría chido recomendar, como hay un montón de reggaetoneras feministas, ¿no? Hay una que se llama Chocolate Remix, que es como de las pioneras y que es muy, muy chido. Entonces estaría bueno que le den una escuchada. Y bueno, mi gusto culposo de Bad Bunny, el último disco que salió, que es como no puedo dejar de escucharlo. No puedo. No puedo. Quítenme una más en el bolsillo de Bad Bunny. Sí, no. Y que es. Pero es muy buen disco, en la verdad. cuarentena. Así es. Pues muchas gracias y por estar aquí, Alina, y nos seguiremos topando. Y bueno, ¿alguna cosa más? Pues muchas gracias y qué bueno que estemos también como chileando, ¿no? O sea, como hablando en estos términos de la pandemia, no todos son números, no todo es tragedia, y también de llevarla en colectividad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Venga. Chido, gracias por estar aquí. Nos vemos. Estamos bien. Bye. 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 Chao.